El ser humano moriría en unos pocos días si no tuviera acceso al agua. Ya sabemos de su importancia en nuestras vidas y aún así la damos por sentado. Según las Naciones Unidas, para el 2030 el mundo se enfrentará a un déficit del 40% en el suministro de agua. Eso nos da un golpe de realidad. Derriba la ilusión de que el agua es ilimitada. Pero ¿por qué no simplemente desalinizamos el agua del mar? Al final de cuentas, el 71% de la superficie del planeta está cubierta de agua, pues no es tan fácil como parece. Tenemos primero que resolver algunos problemas energéticos, tecnológicos y económicos. Bienvenidos a Veritas Club. ¿Entiendes el peligro de que la economía financiera mundial vuelva a colapsar? Nuestra profunda preocupación sobre lo que está haciendo El orden mundial cambiante se acerca. El liberalismo, el capitalismo. Money is merely an idea. Se lanzó en la madrugada del jueves la invasión de Ucrania. La gran víctima del coronavirus en Estados Unidos cambió de un día para otro el panorama en el país. Libertad es poder hacer lo que debemos. Episodio número 8 de Veritas Club. Vamos acabando el año y este es el último episodio del 2023. Las 2 últimas semanas de diciembre tendremos un descanso. Y no es porque me hagan falta vacaciones, sino porque el podcast está creciendo muy rápido y usaremos este tiempo para planificar y coordinar el 2024. Tenemos varias novedades y se enterarán de ellas muy pronto. Retomando el tema de hoy, el agua, el nuevo oro azul. Pero ¿por qué hablo del agua como un elemento extremadamente valioso, a tal punto de compararla con el oro? Por 2 únicas razones. En primer lugar, lo que todos ya sabemos, si no tuviéramos acceso al agua, estaríamos muertos luego de 3 a 5 días. Tan simple como eso. El agua es el componente vital para la existencia del ser humano. En segundo lugar, la escasez de este recurso. Si estás escuchando este podcast es porque tienes las condiciones necesarias para vivir tranquilamente. Estamos muy acostumbrados a la abundancia del agua. Pasa algo muy parecido a lo que hablamos en el episodio número 5, a estar acostumbrados al constante suministro de energía. De vez en cuando nos preocupamos por las consecuencias medioambientales del excesivo uso de la electricidad y por ende de combustibles fósiles. Sin embargo, como nunca hemos experimentado la verdadera escasez, no nos detenemos a reflexionar sobre la importancia energética. Es lo mismo con el agua. Si dejas mucho tiempo corriendo el agua del grifo, probablemente te sientas mal, pero no es algo que ocupe la mayor parte de tus pensamientos del día. ¿Por qué? Porque no hay escasez. O al menos no para nosotros. ¿Saben por qué respirar no cuesta? Porque el aire es abundante. La oferta del aire u oxígeno es infinitamente mayor a la demanda. Por eso que no se ve como un bien, no es algo preciado. El caso del agua es distinto. Y, aunque nadie aún esté hablando de esto, las alarmas ya han empezado a sonar. Y no estoy diciendo que nos vayamos a quedar sin agua, porque eso no va a pasar y ya veremos por qué. Pero examinemos las dinámicas del agua con la sociedad y la economía. Al año en la Tierra usamos más de 4 trillones de metros cúbicos de agua, tomando en cuenta que somos unos 7.8 billones de personas. Pero para el 2030 seremos 8.5 billones, por lo que la demanda de agua incrementará considerablemente. Y no solo la demanda del agua, sino de otro recurso indispensable para la sostenibilidad de la especie humana, la agricultura. ¿Y por qué menciono puntualmente la agricultura? Porque es la industria que más agua consume. De todo el consumo anual, el 70% va destinado únicamente a la agricultura, el 20% es de uso industrial y solo el 10% es de uso doméstico. Aunque este 10% parece minúsculo, ha incrementado un 600% desde 1960, por lo que el ser humano consume y desperdicia agua cada vez a un mayor ritmo. Y hay que poner en perspectiva las proporciones de disponibilidad del agua. Había mencionado que el 71% de la superficie del planeta está cubierta de agua. Sí, pero respecto al agua dulce, el agua que puede ser consumida, el 2.15% está atrapada en glaciares y solo el 0.65% está en lagos, ríos, agua atmosférica y humedad del suelo, o sea, lo que realmente usamos. Conociendo estas cifras y sumando los efectos de los cambios climáticos, es fácil entender por qué en el 2010 había 1.9 billones de personas viviendo en zonas de escasez de agua y que para el 2050 el número aumentará
aumentará a 3.2 billones. De hecho, una cuarta parte de la Unión Europea está en alerta de sequía y un 10% ya se encuentra oficialmente en estado de alerta. Pero bien, entonces, ¿qué hacemos con esta escasez? ¿Cuál es la solución? Y aquí empieza lo interesante. En realidad, esta aparente escasez es un velo que cubre otras realidades. Una pantalla que nos muestra una historia distorsionada. ¿Por qué digo esto? Porque solucionar el tema del agua, asegurarnos de que las personas tengan acceso constante a fuentes de agua potable, no es una tarea difícil porque no hay agua. ¿Lo oyeron bien? La razón de esta crisis es únicamente porque no hay infraestructura. Con un planeta lleno de mares, si el día de hoy tuviéramos suficientes plantas desalinizadoras que produzcan agua potable, si hubiera canales de entrega desarrollados para cada población por más pequeña que sea, si tuviéramos suficiente energía y capital para llevar a cabo todos estos proyectos, la producción de agua apta para consumo humano no sería un problema en lo absoluto. El agua está allí, claro, agua salada, pero aún así está abunda. El problema es que no podemos aprovecharla al ritmo que nos gustaría. Así que antes que nada, veamos las bases del proceso de desalinización. A grosso modo, una planta desalinizadora se encarga de convertir el agua de mar en agua apta para el consumo humano. A través de distintos filtros y reacciones químicas, se eliminan el exceso de minerales y sales. Primero se recolecta el agua a través de tuberías que la captan directamente del mar. Luego se filtran los restos que pueden ser aceites, alga, basura, plásticos, etc. Posteriormente se trata el agua a través de diversos métodos como la electrodiálisis, la ultrafiltración u ósmosis inversa, la cual es la más usada y eficiente. Luego de la desalinización se realiza un post-tratamiento, ya sea para volver a mineralizar el agua o clorificarla, dependiendo del uso final. Últimamente se almacenan y luego son insertadas en las redes de distribución. Así es básicamente como funciona este proceso. ¿Dónde está el problema? Como dijimos, no se trata de la escasez, sino de la infraestructura para obtenerla. Entonces, ¿cuál es la solución? Nos enfrentamos a unos cuantos obstáculos, así que antes de discutirlos, veamos quiénes actualmente dominan este mercado. Ya verán que todo, como de costumbre, está conectado. Así que veamos el panorama en general para luego pasar a los detalles. De esta forma, todo tendrá sentido. La región de Oriente Medio controla el 55% de la capacidad de desalinización a nivel mundial. Le sigue Norteamérica con un 17% y Asia y Europa con un 10% cada uno. La diferencia es abrumadora, así que vamos a concentrarnos en quienes tienen el control absoluto. ¿Qué pasa en Oriente Medio? En los Emiratos Árabes, el 42% del agua que la población bebe proviene de las plantas de desalinización, teniendo una producción total de 7 millones de metros cúbicos al día. En Kuwait, esta cifra es del 90%, en Omán del 85% y en Arabia Saudita del 70%. Para el 2030, se espera que la capacidad de la conversión de agua se duplique. La producción de Arabia Saudita incrementará de 5.6 millones de metros cúbicos al día hasta 8.5 para el 2025. Y todos los países de esta región tienen los mismos planes. Sobre todo, un pequeño país que ya hemos mencionado un par de veces en este podcast. Israel. La nación judía es pionera en esta industria. Su planta de Ashkelon, que inicialmente proveía 50 millones de metros cúbicos al año, ahora provee 118 millones. Al final del 2022, su producción alcanzó los 800 millones de metros cúbicos de agua y provee más del 80% de toda el agua destinada al consumo doméstico. De hecho, el Banco de Inversiones Europeo ha invertido 150 millones de dólares para el desarrollo de la planta llamada Sorek 2, la cual tendrá tecnología de punta y será un referente en la región. Y si alguien tenía dudas, pues sí, el Banco de Inversiones Europeo pertenece a la Unión Europea, así que los intereses de Europa en Israel son más que obvios. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué tiene en común la región de Oriente Medio? Dos cosas, y son exactamente las respuestas a la problemática de las plantas de desalinización: energía y capital. Como oyentes frecuentes de este podcast, ya sabrán que el mundo depende de los combustibles fósiles, y una vez más vemos un claro ejemplo. Estos combustibles no solo son necesarios para la energía que facilita nuestra existencia, sino que son un factor a tomar en cuenta para cualquier negocio. Qué suerte que en Oriente Medio tienen abundancia de este recurso, lo que
sumado a una mano de obra barata y despliegue intensivo de capital, promueve la industria de la desalinización. Si los números no cuadraran, no serían líderes en este negocio. El petróleo está de su lado. Para convertir 1000 metros cúbicos de agua por día, se consume aproximadamente 10.000 toneladas de petróleo al año. Esto es un número masivo a nivel energético. Para que tengan una idea, una planta desaladora de agua de mar de al menos 1.5 metros cúbicos al día de producción consumiría tanta energía como 639.000 viviendas europeas, es decir, más de 1 millón de habitantes. Y obviamente todo esto aún no se puede cubrir totalmente con las llamadas energías renovables, de las cuales ya hemos hablado anteriormente. Un estudio en el 2017 reveló que estas energías solo proveen el 1% de toda la energía necesaria para cubrir los procesos de desalinización. Así que si se preguntaban por qué había un problema con la creación de infraestructura para hacer apta el agua del mar al consumo humano, aquí tienen una de las respuestas. El otro problema es el capital, sobre todo el upfront cost, o sea, el costo inicial. Como ya han podido deducir, construir toda esta infraestructura y la tecnología para estas plantas es bastante costoso. Típicamente cada proyecto ronda los cientos de millones de dólares. Es bastante simple. Por ello, como mencioné antes, las plantas necesitan tener un modelo rentable luego de tal despliegue de capital inicial. Por esto es que los países de Oriente Medio pueden compensar la balanza con sus altos suministros de combustibles fósiles. Es un equilibrio entre energía, mano de obra, capital y tecnología. Ahora les hago una pregunta relativamente fácil. ¿Qué genera una industria tan intensiva a nivel energético? La respuesta es simple: emisiones. Mientras más energía fósil, más emisiones. Así que ya no solo tenemos obstáculos de entrada, sino consecuencias poco agradables. La huella de carbono se estima entre 0.4 y 6.7 kilogramos de CO2 por cada metro cúbico de agua convertida, lo que se transforma en la emisión de 6.7 toneladas de CO2 por cada 1000 metros cúbicos de agua. Es decir, que si bien depende del tamaño y tipo de planta, al menos se emiten 120 millones de toneladas de CO2 al año. Y hay otra emisión que pasa muy desapercibida: la descarga de salmuera. Luego de convertir el agua, queda un residuo concentrado que no solo tiene altos niveles de sal, sino de químicos usados en los tratamientos previos del agua y en el mantenimiento de las instalaciones. Este residuo es inviable para uso agrícola o industrial, así que toda esta salmuera es descargada al mar. Los 150 millones de metros cúbicos de salmuera que se generan al día terminan dentro de los 10 kilómetros del fondo marino más próximo a las costas, ocasionando terribles consecuencias para el ecosistema. Después de todo, es una industria de vital importancia para la especie humana, pero con obstáculos y consecuencias que aún debemos solucionar. Como bien sabemos, toda industria, toda necesidad, todo intercambio de valores en la sociedad tiene un lado económico, una parte monetaria sin la cual la civilización actual no podría funcionar. Sean cuales sean tus intereses, el dinero siempre estará involucrado de alguna forma. No es un bien ni un mal, simplemente una herramienta de intercambio. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de un río o de un lago? Una investigación reciente del World Wide Fund for Nature, el Fondo Mundial para la Naturaleza, trató de establecer un valor para la totalidad de los ecosistemas de agua dulce y llegaron a la cifra de 58 trillones de dólares, o sea, el 60% del Producto Bruto del mundo. ¿Dónde está el otro 40%? Recuerden que lo único más importante después del agua para la subsistencia del ser humano es probablemente la agricultura, y este sector es el que más agua consume actualmente. El agua incluso es usada para generar energía en centrales hidroeléctricas. Se usa en la industria de los alimentos, en la medicina, en la construcción, etcétera, etcétera. Su uso es muy amplio y todo está conectado. Es por ello que cada vez hay más jugadores que se unen a la partida, mayores inversores y fondos que destinan capital a la industria del agua,
agua, nuevos proyectos para el desarrollo de tecnologías relacionadas a la sanidad y la desalinización del agua. Tal es el caso de Water Asset Management, un fondo de inversiones fundado en el 2005 por Matthew Diserio. ¿Y qué hacen? Pues como se imaginarán, invertir y especular en negocios relacionados al agua, infraestructura, tecnología, distribución y agricultura. Su fundador dijo que la industria del agua es una oportunidad única valorada en trillones de dólares. De la misma forma, a gran escala, solamente en el Medio Oriente hay 40 billones de dólares destinados en este momento a proyectos relacionados a adaptar el agua del mar para consumo humano. Con combustible a su disposición, mano de obra barata, capital y territorio marítimo, ¿por qué no aprovechar las oportunidades? Si me preguntan a mí, este sector será clave en la siguiente década. Y como ya podemos ver, cada vez más jugadores entran a la partida, porque la nueva tecnología se desarrollará y los nuevos procesos e infraestructuras harán que el modelo de negocio sea cada vez más rentable. No cabe duda de que cuando más participantes se den cuenta del problema y también de la oportunidad latente, no faltarán empresas como Starbucks, Pepsi o Coca-Cola que se sumerjan por completo en encontrar formas de optimizar su negocio y asegurarse de contar con agua a costos asequibles. Al final, cuando realmente existe un problema, el mercado se desarrolla por sí mismo y nuevas soluciones salen a la superficie. Además, puedo ir diciéndoles que, desde la perspectiva del inversor, quizás la jugada no sea tan obvia. Personalmente me lo pensaría 2 veces si me pidieran capital para alguna planta desalinizadora. Los números aún no están ahí, pero mi opinión sería completamente distinta si, por ejemplo, hubiera alguna oportunidad en cuanto a las redes de distribución de agua, tierras fértiles para la agricultura con accesos a ríos o lagunas, infraestructura de almacenamiento de agua o la producción de equipamiento específico para los procesos en las plantas desalinizadoras. Como ven, a veces hay que ir un poco más allá. Quédense con esta información y úsenla de la mejor manera. Al final del día, las oportunidades se dan justamente cuando nadie aún habla de ellas. La siguiente vez que veas en las noticias sobre el oro azul o que tu compañero de trabajo te comente sobre cómo hay un nuevo negocio en torno a las plantas desalinizadoras, cuando este tema esté en boca de las masas, ya será demasiado tarde. El tren de las oportunidades habrá pasado. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que estas 2 últimas semanas del año no habrá episodios. Estaré planeando y organizando todo lo que se viene en el 2024. Y puedo ir dando un pequeño spoiler. El formato del podcast pronto cambiará a video. Así que no se desesperen. Este podcast será cada vez mejor y mejor. Cuando lo empecé fue como un proyecto personal. Y si son oyentes frecuentes, ya saben mis motivos. Les agradezco por todo el apoyo que ha sido 100% positivo desde el primer día. Nos vemos muy pronto. Gracias por ser parte de Veritas Club.